Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 126 del podcast de historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. A lo largo de toda la historia antigua de Roma, los romanos tuvieron muchísimos enemigos, muchísimos colectivos de personas, ¿no? Civilizaciones que pusieron en jaque la propia Roma, la propia romanidad y que les hicieron pasar unas situaciones bastante chungas. Y si hiciéramos un top 5, no sé, de civilizaciones de estas que pusieron en serios aprietos a los romanos, yo creo que en ese top 5 deberían estar los celtas, no solo por la gravedad de las cosas que hicieron, sino también por la extensión en el tiempo de estas cosas. Porque lo mismo te los encuentras en el siglo IV, ¿no? Con Breno, que te los encuentras en la guerra de las Galias con Julio César. Así que yo creo que se merecen estar en ese ranking. Y bueno, esta divulgación de la historia antigua de Roma y su enfrentamiento con los celtas ha ganado un nuevo agente, un nuevo productor en los últimos meses gracias a la editorial Despertafedro, que ha publicado un número monográfico sobre la relación entre los pueblos celtas, las distintas tribus que conformaban el universo celta, con los romanos. Y puestos a hacer un programa acerca de cómo era esta historia antigua militar de los celtas, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con el responsable, ¿no?, de esta revista para que nos hable un poco sobre ella y sobre todo lo que tiene que ver con el ejército celta. Él es Alberto Pérez Rubio, doctor en Historia Antigua y socio fundador de Despertaferro Ediciones. ¿Qué tal estás, Alberto? Hola Oscar, muy bien, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Historiae. Muy contento de estar ahí contigo. Sí, y yo también estoy muy contento porque yo creo que todos los que se dedican a la historia, pues tienen entre sus mayores referentes a la editorial Despertaferro, tanto por sus libros como por sus revistas. Así que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias y os agradezco mucho. La verdad es que tenemos la suerte de contar con lectores muy fieles, muy leales y la verdad es que eso es lo que nos ayuda a seguir para adelante y a tratar de mejorar en cada número y en cada libro. Así que gracias a todos. Y para tratar de introducirnos, antes que nada, en el contexto que se va a explicar en esta revista, que pueden ver ahora mismo las personas que nos ven desde YouTube, yo quería preguntarte, lo primero de todo, antes de meternos a hablar sobre el ejército, ¿no?, y las características militares de los celtas, la primera pregunta sería, ¿quiénes fueron los celtas? ¿Cuándo Claro, vivieron? como tú antes has comentado, has utilizado un concepto que me ha gustado, ¿no? Que es el universo de los celtas. Realmente hay mucho debate sobre el tema de quiénes fueron los celtas e incluso si es apropiado utilizar el término celtas, ¿no? El término celtas se ha empleado habitualmente para englobar a una serie de comunidades de la Edad del Hierro, de la Segunda Edad del Hierro, que entre el siglo V a.C. y el siglo I a.C. ocuparon buena parte de Europa continental, ¿no? Desde las Islas Británicas hasta el Mar Negro, incluso con algunas comunidades como los Gálatas que llegaron a Anatolia. Los celtas fundamentalmente es un concepto lingüístico. Sabemos que es un conjunto de lenguas, de la rama de las lenguas indoeuropeas, que tiene una serie de características comunes y es lo que denominamos lenguas célticas. Y la investigación histórica lo que ha venido haciendo es tratar de equiparar una cultura material, la que arqueológicamente conocemos como cultura del Latén, por un yacimiento suizo en el lago epónimo, en el lago del Latén, tratar de equiparar esas lenguas célticas con esta cultura arqueológica. Igual que eso tiene problemas. Bueno, por ejemplo, en la península ibérica, en Celtiberia, se habla una lengua celta, como sabemos, además es la lengua celta con más atestiguación escrita, con más epigrafía, pero en cambio su cultura material está muy lejos de la cultura material de la céltica continental, de la Aten, ¿no? Entonces esta equiparación entre lengua, cultura material y lo que los autores griegos y romanos llamaban celtas o galos o gálatas es a veces complicado, ¿no? Y hay autores que piensan que lo que hacemos con esto quizás es reduccionista y tratamos de aplicar el marco mental de griegos y romanos a una serie de comunidades
que quizás estaban emparentadas lingüísticamente, ideológicamente, culturalmente, pero que evidentemente no tenían ninguna unidad política, más allá de eventuales coaliciones, alianzas, pero que evidentemente tampoco ocupaban todo el espectro del mundo celta, ¿no? Y los celtas es algo cambiante también. Los celtas del siglo V no son los del siglo I antes de Cristo. No es una cultura estática, es una cultura que evoluciona política, socialmente, materialmente, ideológicamente, igual que lo hace Roma o Grecia, ¿no? Entonces es verdad que hay que tener cuidado con las visiones en exceso homogenizadoras de hablar de, no, los celta, como si fuera igual los celtas que atacaron Roma en el siglo IV antes de Cristo como los que César enfrentó en el siglo I antes de Cristo. Dicho esto, y dentro de este debate, para mí podemos entender lo celta como el entramado de relaciones que unen a todas estas comunidades de la Edad del Hierro en Europa continental, que comparten una serie de rasgos de cultura material, de manifestaciones artísticas, de lengua, de manifestaciones ideológicas, de cultos compartidos, y que en ocasiones este entramado de relaciones se plasma en coaliciones, en alianzas militares, a veces tan poderosas como la que ataca Roma en el siglo IV o la que ataca Delfos en el tercero, ¿no? Entonces, bueno, sin caer en visiones homogenizadoras, creo que para favorecer la comprensión y poder tener un discurso, creo que sí podemos hablar de celtas. Mm. De hecho, estaba pensando que en este sentido, digamos que los celtas, ¿no? Metidos, digamos, todos en un mismo saco, son como los hermanos, que también los metían todos en un mismo saco, pero no formaban una unidad. Y hay tropecientos mil pueblos hermanos. Al final son visiones, nosotros claro, los celtas son una cultura fundamentalmente ágrafa, tienen muy poca escritura, muy tardía y realmente en leyendas numismáticas, en algunas estelas votivas y no tenemos su visión de la historia. Nuestra visión de la historia es de historiadores griegos y romanos. Entonces nosotros leemos su visión de otros pueblos con un prisma etnográfico muy etnocéntrico y muy homogenizador. Algunos autores, no sé, Posidonio, Estrabón, tienen quizá más interés etnográfico. Otros como César son realmente más militares, ¿no? Entonces realmente tenemos que leer también a través de las fuentes griegas y romanas, a través de sus prejuicios, a través de sus visiones homogenizadoras, de la tabla rasa que hacen con... Todos los celtas son así, o todos los germanos son así. Entonces tenemos que leer así y el reto es conjugar las fuentes escritas con lo que la arqueología nos enseña, ¿no? Y tratar de ofrecer un panorama mucho más matizado de lo que podemos leer en un César o en un Livio o en cualquier fuente antigua sobre los celtas. Mm. Para meternos en nuestro tema ¿no? El que vamos a tratar hoy, yo creo que deberíamos primero responder la pregunta, ¿qué importancia daban las tribus celtas al mundo de la guerra? Digamos, ¿hasta qué punto lo militar marcaba lo social, lo económico, lo religioso? Lo bélico, como en tantas sociedades del mundo antiguo, es un elemento vertebrador de la sociedad y de la política en el mundo galo. Es un argumento de poder, es un argumento que las élites justifican y emplean para justificar su control sobre la sociedad. Y lo vemos plasmado muy elocuentemente en la arqueología. Desde el siglo V a.C. encontramos, por ejemplo, en las necrópolis galas siempre en las tumbas fundamentalmente masculinas deposiciones de armas. Son uno de los símbolos escogidos por el difunto para llevarse al otrora, lo cual indica esa importancia de lo bélico, ¿no? Pero, por ejemplo, también encontramos, sobre todo en el final del siglo IV y comienzos del tercero, encontramos que en el mundo galo surgen por doquier santuarios guerreros, santuarios con deposiciones de armas, con deposiciones de restos humanos, con sacrificios de animales, con muchísimas armas, algunos con cientos de cadáveres y cientos de armas depositadas. Y se han interpretado estos yacimientos como un ejemplo, una evidencia del surgimiento de las primeras comunidades políticas en el mundo galo, ¿no? El establecimiento, el control del territorio y se marca con un santuario guerrero. Sin perjuicio de que hay otros santuarios, pero los santuarios guerreros son muy conspicuos y son muy llamativos porque indican que la sociedad, la comunidad le da muchísima importancia a la guerra. Otro rasgo, por ejemplo, es que muchos etnónimos de pueblos galos tienen que ver con la guerra, ¿no? Con armas, con valentía. Los arvernos, pues son los escudos de madera. Los nervios son los más valientes. Los belgas también probablemente son los más valientes. Tenemos un montón de gentilicios, de etnónimos de pueblos
que tienen que ver con lo militar, lo cual indica también la importancia que estas comunidades, cuando se autodenominaban o denominaban a otros, le daban a la guerra. Entonces la guerra, lo bélico, es un argumento fundamental en la estructuración de la sociedad, en la forma en la que estas sociedades se representan, se autorrepresentan o se quieren ver, y también en la que los individuos se autorrepresentan y se recuerdan, ¿no? Enterrándose con armas, con carros de guerra y demás. No siempre es igual durante estos 5 siglos también, ¿eh? Hay momentos, por ejemplo, en que las armas desaparecen de las tumbas. Hay momentos en que en los santuarios guerreros se depositan menos armas y se realizan otro tipo de rituales, lo cual nos indica quizá que hay momentos más tranquilos, más pacíficos, menos guerreros, ¿no? Las interacciones no son siempre bélicas. Hay comercio, hay intercambios de artesanía, de muchos tipos, ¿no? Incluso con el mundo mediterráneo, bien es cierto que el mundo céltico y el mundo mediterráneo tienen fases de conflicto brutales, ¿no? Con las migraciones célticas, las incursiones contra Italia y contra los Balcanes y Grecia, pero hay otro tipo de contactos. Hay contactos comerciales riquísimos. Por ejemplo, llegan desde el siglo II, por ejemplo, millones de ánforas de vino a la Galia, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay artesanos itinerantes que van y vienen entre el mundo céltico y el mundo romano. Hay adopción de costumbres, hay matrimonios, lo sabemos por la epigrafía también, ¿no? Hay sitios que son mestizos. Por ejemplo, en el norte de Italia, las comunidades galas, sabemos, por ejemplo, que los senones hay necrópolis donde los hombres parece que son celtas por el ajuar que tienen y las mujeres probablemente son itálicas, etruscas o umbras, ¿no? Por la epigrafía o por el ajuar que tienen. Entonces es un mundo, son mundos que no siempre están en guerra, pero que muy a menudo sí entran en fricción. Mm. Y has mencionado ahora en tu intervención el tema de los carros de guerra. Y me llamó mucho la atención cuando leí un poco sobre el tema y quería que nos contaras más acerca de estos carros de guerra usados por tribus celtas como los galos y cuál era su funcionamiento y utilidad en una batalla. El carro de guerra es un símbolo de prestigio, ¿no? El carro de guerra de 2 ruedas que aparece en el siglo V antes de Cristo, en la zona céltica, en la zona Europa continental. Antes, en la época de Hallstatt, en el primer hierro, hay carros de 4 ruedas que son símbolos de prestigio también, que se entierran en tumbas principescas, ¿no? Pero en el siglo V empiezan a ser sustituidos por estos carros de 2 ruedas, que no aparecen en todo el ámbito céltico, aparecen en determinadas zonas, como en la Champaña, en la Renania, encontramos algunos en el norte de Italia, ¿no? Y son carros que probablemente servían para que el aristócrata se desplazara en ellos hasta la batalla con una auriga. Encontramos representaciones iconográficas en estelas, en numismática romana, hemos encontrado muchos rastros de carros en necrópolis, y el aristócrata, probablemente rodeado de su séquito, se trasladaba a la batalla en el carro, y es probable que descendiera para combatir a pie en ese momento, para combatir a pie. Eh, pero también sabemos que se combatía desde los carros. También sabemos que se combatía desde los carros. Por ejemplo, en la batalla de Telamón o en la batalla de Sentino, el Sentino es en el 296 o 98 a.C. y Telamón en el 225, sabemos que los galos cisalpinos combaten contra Roma en carros. Lanzan sus carros en las alas, como la caballería, contra la formación romana, ¿no? Luego parece que desde el siglo III el uso del carro en batalla en la Céltica continental desaparece, pero en cambio sigue presente en Britania. Y la descripción más precisa que tenemos sobre el uso de los carros en batalla la tenemos en César, cuando desembarca en Britania. Sabéis que César, entre sus campañas la Galia, hace 2 desembarcos en Britania, en el 55 y en el 54, y se encuentra con carros de guerra que le atacan, pero con formaciones ingentes de carros. Y lo que se hacía era, los carros cargaban contra las tropas romanas, lanzaban proyectiles desde el carro. En el carro iba una auriga y un guerrero. El guerrero lanzaba proyectiles, giraba bueno, una especie de maniobra como de caballería, iban lanzando, y apoyados por infantes muy a menudo, aunque César no lo menciona en la Guerra de las Galias, en su obra, y luego bajaban para combatir a pie, ¿no? Entonces, esta era un poco la forma de combatir de los carros. Para los romanos, el carro además se va a convertir en un símbolo del celta, porque el carro en la mentalidad romana, en la mentalidad griega, es algo que les entronca con los héroes homéricos, ¿no? Entonces, para los griegos y para los romanos, los celtas
van a tener una actitud ambivalente hacia ellos. Por una parte, los van a ver como unos bárbaros, peligrosos, amenazantes, pero por otra parte, los ven como casi como un reflejo de lo que fueron ellos en otra época, ¿no? De la época heroica griega, ¿no? De la época heroica romana, donde el carro jugaba, lo vemos en la Ilíada, ¿no? En la Odisea, la importancia del carro en ese tipo de guerra. Entonces, vamos a encontrar el carro celta representado, por ejemplo, muy habitualmente en la iconografía romana, especialmente en numismática, ¿no? Tenemos acuñaciones muy bonitas en las que aparecen pues, un carro celta donde podemos ver su morfología que luego casa con lo que sabemos por la iconografía. Pero sí, se convirtieron en uno de los símbolos de la guerra celta. Mm. Has mencionado que en estos cuadros, ¿no? En plena batalla lanzaban proyectiles y demás, pero ¿cuáles eran el resto de armas que usaban las tribus celtas en una batalla? Entiendo que no, claro, los carros, sino la infantería, la caballería. ¿Qué tipo de armas usaban? Pues las armas van evolucionando. La verdad es que la metalistería, la herrería celta es una de las más destacadas. Su capacidad metalúrgica es tremenda. Es una de las más destacadas de la antigüedad. Y van a realizar muchos desarrollos armamentísticos de panoplia que van a ser copiados por Roma, por ejemplo, ¿no? Sabéis que Roma, una de las virtudes que tiene es su capacidad de adaptación y especialmente en el ámbito militar, la capacidad de adaptar armas o tácticas de otras comunidades. La panoplia céltica está muy bien conocida. Vemos cómo va evolucionando desde el siglo V hasta el siglo I y conocemos muy bien su evolución. Y lo curioso de esta evolución es que muchas veces las innovaciones y los cambios se traducen, se trasladan de manera muy rápida en todo el ámbito céltico, ¿no? Desde Oriente hasta Occidente o viceversa. Vemos cambios, a veces no sabemos dónde se producen, pero lo que vemos es que rápidamente estos cambios se replican, lo cual nos habla de un mundo, lo que comentaba al principio, un mundo muy conectado, ¿no? Con redes de contacto y redes de intercambio de conocimientos muy asentadas. La principal, el mundo céltico va a cambiar desde tropas fundamentalmente de infantería con estas tropas de carro también. A partir del siglo III a.C., la caballería gana cada vez mayor importancia. Luego hablaremos de la caballería, creo, ¿no, Oscar? Pero bueno, básicamente tenemos infantería y caballería. En épocas tempranas, siglo V, IV, la caballería, como los carros, probablemente sirve sobre todo para desplazar al aristócrata a batalla y para luego combatir a pie, ¿no? Muy a menudo. No son cuerpos que actúen como luego una caballería arreglada. A partir del siglo III actuará más adelante. Y las armas de infantes y de caballeros son muy similares. El arma fundamental es la lanza en infantería en el mundo mediterráneo, también en el mundo griego, en Roma luego será el pilum, pero un arma de asta es fundamental porque los infantes probablemente formaban en formaciones bastante cerradas, quizá no tan cerradas como la falange griega, pero bastante compactas, con escudos ovales, bastante que van cambiando también, pero bastante elevados, que cubrían desde la barbilla hasta los tobillos. Los escudos son escudos ovales de madera, dotados de una espina que es un refuerzo central para reforzar el escudo, y a la altura de la manilla llevaban un humbo, ¿no? Un humbo metálico, lo que se llama un humbo, que es un refuerzo que servía para proteger la mano y al mismo tiempo para, en caso de utilizar el escudo de manera activa, golpeando al contrincante, ¿no? Por ejemplo, en este número de Despertaferro hemos incluido cuadros con la evolución de la panoplia gala, ya que veis los diferentes tipos de humbo, ¿no? Humbo bivalvo, humbo de aletas, etcétera, cómo van cambiando, ¿no? El escudo y la lanza son los elementos fundamentales para poder combatir en formación, ¿vale? Un escudo y una lanza que se empuña. A veces tenemos lanzas que son de uso mixto, para empuñar y arrojar, ¿no? Como proyectil y como arma de estoque. Y luego el arma por antonomasia de los galos, pero que probablemente no todos los combatientes tenían. Cuando se reclutaba a mucha gente, los, digamos, menos pudientes con un escudo y una lanza probablemente combatían. Y los que tenían más capacidad económica se dotaban de una espada. Las espadas van cambiando también. Van, por ejemplo, ganando en longitud a lo largo del desarrollo de la panoplia céltica. Va ganando en longitud también porque va ganando en peso el combate montado. Para un combate montado, una espada larga es más adecuada porque te permite alcanzar, ¿no?, a tu contrincante de manera más sencilla que una espada corta, que un estoque que solo permite pinchar, ¿no? Y también vemos que las armas celtas van a ser tanto para punzar como para atajar, pero privilegiando mucho el golpe tajante, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este número en esta cubierta lo vemos claramente. Esto es un guerrero galo cisalpino del siglo III, como propina con una espada larga, un golpe tajante
a un legionario, ¿no? Es un tipo de combate, digamos que en el combate del mundo mediterráneo quizá es un combate más agachado, más cercano, con espadas más cortas, tajantes, que buscan pinchar como una navaja, y en el mundo galo es un combate quizá un poco más abierto, donde se privilegian golpes tajantes para lo que necesitas más espacio. Para blandir la espada y dejarla caer, necesitas espacio so pena de darle a un compañero. No es como pinchar, ¿no? Entonces, este tipo de morfología de las armas nos permite entender también las dinámicas de combate, incluso los usos tácticos, ¿no?, de las armas. Las armas galas, las espadas en particular, son, como os decía, un ejemplo señero de su capacidad metálica, porque las espadas galas tienen una característica y es que sus vainas son fundamentalmente metálicas, son de hierro también. Frente al ámbito mediterráneo, donde las vainas suelen ser de madera o de cuero y van colgadas con un talí, las vainas galas van a ser de hierro enterizas. Hacer una vaina de hasta 90 centímetros podían ser, de una sola pieza o dos piezas que se unen con unas pestañas, realmente es un prodigio de la técnica para la época, ¿no? Entonces son realmente nos dan una idea de esa capacidad técnica. Las espadas iban colgando. En el mundo mediterráneo las espadas se cuelgan con un talí. En el mundo galo se desarrolla lo que se llama la cadena de suspensión desde el siglo III. Son muy típicas también del mundo galo y se convierten en un marcador étnico. Y son unas cadenas que funcionan a modo de cinturón y que están desarrolladas para que estas vainas tan largas, al correr, cuando un combatiente corre en una acometida, permanezcan paralelas a la pierna, no se muevan y no se le metan entre las piernas y le hagan caer. Entonces es también un desarrollo técnico hecho específicamente para que la vaina se quede quieta mientras el combatiente corre, ¿no? Nos da una idea también de estos combates que probablemente tenían que ver con acometidas muy violentas, lo sabemos por las fuentes. Las fuentes dicen que los galos eran extremadamente valientes en el primer choque, ¿no? Hay un discurso de Manlio Bulso nos refleja la mentalidad también machista de la época, ¿no?, que dice que los galos eran más que hombres antes de la batalla y menos que mujeres después. Y lo que quiere decir es que la forma de combatir gala era realmente con ataques muy violentos al principio, pero que a veces eran difíciles, no sostenían en el tiempo, eran, digamos, pues eso, destellos muy violentos que luego quizá no eran capaces de mantener en una batalla más prolongada. Eso tiene que ver también con la composición de los ejércitos galos, con unos núcleos aristocráticos de gente muy preparada y luego levas de campesinos, como he dicho, armados con una lanza y un escudo, que quizá no estaban tan preparados y no eran capaces de sostener la batalla si el primer envite de los profesionales fallaba, ¿no? Más armas galas en la panoplia defensiva, por ejemplo, los cascos. Son muy típicos los cascos de hierro, de bronce, de hierro, sobre todo de hierro, en determinado momento, frente al mundo mediterráneo, que los cascos suelen ser de bronce, en el mundo céltico suelen ser de hierro, ¿no? Que van a influir mucho en los cascos romanos. El típico casco montefortino de la República Romana es realmente un desarrollo del casco celto-itálico, ¿no? Y la cota de malla, por ejemplo, que tan ubicua vemos en las representaciones de legionarios romanos, taros republicanos, pues es un invento galo. La cota de malla se inventa probablemente en los Balcanes durante el siglo III, finales del IV o principios del III antes de Cristo, por parte de artesanos, de herreros galos, ¿no? Entonces, y luego será adoptada por los romanos, ¿no?, en estos procesos de adaptación que hemos visto. Porque son mundos que, bueno, se comunican, chocan, pero la guerra es una forma de comunicación también, ¿no? Toma de prisioneros, toma de botines y demás, y las técnicas y los tipos de armas se van comunicando. Mm. Y quería preguntarte también, o sea, ya que lo has dicho ahora, ¿no? El tema este de que los celtas necesitaban mayor libertad para dar sus ataques, por ejemplo, con la espada. Pues te quería preguntar que nos aclarara qué hay de cierto en el mito este, ¿no?, que plantean las fuentes romanas, de que el guerrero bárbaro era superior iracundo, salvaje, que luchaba sin orden, sin táctica, en unas tropas anárquicas, ¿no? Que iban desnudos, de cintura para arriba y esas cosas. Pues en esto hay parte de tópicos y parte de realidades, ¿vale? Como os he dicho, la visión del greco-romana sobre los celtas los conceptúa como unos bárbaros. Entonces, claro, es frente al orden que supone la disciplina, que suponen las formaciones regladas de legiones o falanges, conviene pintar que los galos son unos bárbaros que combaten en desorden, porque es una muestra más de ese caos, de ese desorden que representan, ¿no? Después del ataque a Delfos de los galos en el mundo griego, esto es así. Si antes el archienemigo eran los persas, y míticamente las amazonas o los centauros,
después del 279 del ataque a Delfos, el archienemigo de la civilización van a ser los galos. Y este discurso lo compra Roma también, que lleva 100 años más pegándose con los galos, ¿no? Desde el 390. Entonces, claro, los pintan como desordenados, como iracundos. Por otra parte, hay parte de verdad, porque en el mundo galo va a ser muy importante durante toda la historia el combate heroico, ¿no? El combate heroico con campeones que se destacan de sus filas y ofrecen combate individual al enemigo, le cantan las glorias a sus ancestros y luchan en combates singulares. Entonces, existe este combate heroico que por otra parte en Roma también existe. Ellos venden como que son disciplinados y tal, pero muchas veces aceptan los duelos y hay duelos entre campeones romanos y campeones galos. Sobre todo en el siglo IV conocemos varios donde según las fuentes siempre ganan los romanos, evidentemente. Pero es que esto sigue pasando hasta en el siglo II a.C. Escipión Emiliano, el menor, el africano menor, luchó contra un campeón vaceo en Intercatia en el siglo II durante las guerras celtibéricas. O sea, sigue habiendo esta lucha de campeones. Esta mentalidad de campeones también existe en Roma. Aunque en Roma siempre existe esta tensión en el ejército entre la virtus, el combate individual, la virtud individual, y la disciplina, ¿no? La disciplina del grupo. En el mundo galo existe este combate de campeones que la ética guerrera gala va a ser muy importante y quizás esa idea del desorden, ¿no? Que combatían desnudos, algunos combatientes galos sí combatían desnudos, lo sabemos en la batalla de Telamón, hay un grupo, los Gasaetae, que son un grupo de mercenarios transalpinos que combaten con los celtas cisalpinos contra Roma y van a combatir desnudos. Esto es una muestra también de valor realmente, es una especie de dedicación heroica a las divinidades del combate y luchan desnudos como una muestra de arrojo, de valor, de mira, podemos luchar desnudos porque no necesitamos protección, porque bueno, nos protegen nuestras deidades y porque somos en extremo valientes. Probablemente tiene que ver con ese tipo de rituales religiosos. Y respecto a que son desordenados y demás, la guerra en el mundo galo va cambiando. Y en el siglo I a.C. las tropas que enfrenta César en la Galia distan mucho de ser ejércitos desordenados. No son ejércitos tan bien estructurados como los romanos, por ejemplo, tienen habitualmente graves problemas logísticos para mantenerse en campaña, pero sí que tienen muy buena coordinación entre diferentes tipos de tropas, entre infantería, caballería, tropa de proyectiles. Son capaces de plantear guerra de asedio, si bien no al nivel de la poliocértica clásica, lo cual va a ser una de sus debilidades frente a los romanos. Cuentan con cadenas de mando estructuradas también. Son capaces de plantear tácticas complejas, con envolvimientos, con emboscadas, con retiradas fingidas. Entonces, bueno, son tropas que están a la altura de las del mundo mediterráneo. Nunca llegarán a la profesionalización de los ejércitos púnicos o romanos o helenísticos por la propia estructura de la sociedad gala, ¿no? Probablemente las bases de reclutamiento son los distritos, los aristócratas de cada distrito, de cada lo que se llama pagus en latín, ¿no? Cada cantón de cada comunidad gala son quienes estructuran con sus clientes y demás el reclutamiento. Y quizá hace que estos tipos de ejércitos pues tengan un núcleo de combatientes profesionales muy buenos alrededor de las comitivas aristocráticas que sabemos, pero luego cuando tienen que hacer grandes esfuerzos de reclutamiento pues tengan que recurrir al común de la población, que son combatientes no profesionales. Esto pasa también en la República Romana al principio, lo que pasa es que el ejército de la República Romana, según va expandiéndose la República, pues se va profesionalizando y pasan más años en armas los soldados. Pero la República Romana, como los ejércitos oplíticas griegos, no son profesionales, son también campesinos de leva, ¿no? O sea que tampoco es tan diferente. Y otra cosa que quería preguntarte es precisamente, antes hablaste un poco de la caballería de los celtas en los primeros siglos y dijiste que había como un punto de inflexión, ¿no? En el siglo III y a lo mejor podríamos hablar acerca de cómo era la caballería a partir de esa época y cómo evolucionó. Sí, a partir del siglo III antes de Cristo vemos que la caballería empieza a ganar en importancia en la Galia. Lo vemos, por ejemplo, en los cambios en los tipos de armas, pero lo vemos también en cosas que nos pueden parecer tan lejanas, pero vemos, por ejemplo, que se desarrolla la guadaña. ¿Y qué tiene que ver la guadaña con la caballería? Pues la guadaña lo que hace es que facilita muchísimo la recogida de forraje, de pasto, y esto permite alimentar animales en invierno, estabulados, de una manera más... Y vemos, por ejemplo, también por arqueología, que empiezan a crecer la talla de los animales, ganado porcino, ganado bovino, pero también de los caballos.
Y sabemos también por las fuentes que los galos importaban caballos más de cruz. Son caballos, en el mundo antiguo son caballos pequeñitos. La gente que no piensa en caballos como los actuales. Son caballos de 1,30 m de cruz, ¿vale? En el lomo. O sea, muchas veces un hombre, probablemente un hombre alto, sus pies arrastrarían. Se montan sin estribos, como sabéis, con mantas. A partir del siglo II a.C., probablemente con una silla que llamamos silla de cuernos, que los romanos adaptarán de los celtas también. La silla de cuernos es una estructura de madera y cuero que tiene 4 pomos para que el jinete se encaje en ella, ¿no? Y tener más estabilidad. Esto lo desarrollan los galos probablemente desde el siglo II a.C. y los romanos lo copian, ¿no? Y vemos que la caballería se desarrolla, la cabaña equina, y también cambian las armas. Y vemos por las fuentes también que el porcentaje de caballería en los ejércitos galos se incrementa. Esto lo vemos, por ejemplo, en la campaña de Telamón en el 225 a.C., pero también en las guerras de Aníbal contra Roma, porque Aníbal va a reclutar muchísimos mercenarios auxiliares galos en Italia para que combatan con él, ¿no? Eh, y la caballería gala va a realizar realmente acciones de todo tipo, ¿no? Desde cargas hasta hostigamiento, misiones de exploración, van a cubrir retiradas o avances de ejércitos, esto lo sabemos por las fuentes, y sabemos que se desarrolla también una institución que es el Comitatus, ¿no? El llamará Tácito para los germanos, pero podemos hablar de los galos también, y es que los aristócratas se rodeaban de nutridas comitivas de jinetes, ¿no? Eran una marca de prestigio, ¿no? Y eran ese núcleo que os digo profesional de los ejércitos galos, estas comitivas aristocráticas de jinetes. De la importancia de lo ecuestre y de los jinetes en el mundo galo nos da una idea de que luego en el mundo romano gran parte de su caballería va a estar reclutada entre auxiliares de comunidades galas y germánicas, y que gran parte del vocabulario militar romano para el mundo ecuestre, para el mundo de la equitación, para el mundo de la caballería, tiene origen céltico. Incluso un vocablo que seguro que todos nuestros oyentes conocen como caballo, pues caballo es una palabra céltica. Es una palabra céltica para un caballo de tiro, para un caballo de carga, que se incorpora al vocabulario latino y de ahí viene al castellano, ¿no? Pero muchos otros. Currus, carro, por ejemplo, es una palabra céltica que acaba en latín también, por ejemplo, ¿no? Y muchos vocablos más técnicos sobre prácticas, sobre tácticas, sobre ejercicios de las legiones imperiales, la caballería imperial, derivan del mundo galo. Porque realmente los galos eran reconocidos como, bueno, uno de los mejores jinetes de la antigüedad. Mm. Hasta ahora hemos hablado, ¿no? De todo lo que sucedía antes de la batalla y durante la batalla, ¿no? De celtas contra romanos o contra otro tipo de enemigos. Pero ¿qué ocurría después de la resolución de una batalla? ¿Qué ocurría con los muertos, con los heridos? ¿Qué hacían los celtas con ellos? A ver, una batalla en el mundo antiguo será horrible, tan horrible como una batalla en el mundo contemporáneo, moderno, ¿no? La guerra es el peor de los males, es, es algo horrible. Cuando hablamos de guerra, la gente tiene que entender que, evidentemente, Juan, en el mundo antiguo mucha importancia en la situación de las sociedades, pero en el fondo lo que hay es siglos de dolor humano. Esto lo tenemos que tener en cuenta de tanto combatientes como no combatientes, ¿no? La guerra es algo horrible que no hay que minusvalorar, que no hay que describir en términos de gestas o de hazañas. No, no, la guerra es algo horrible. En el mundo antiguo podía ser más horrible siquiera, porque en el mundo antiguo hubo un mundo previo a la penicilina, previo a los antibióticos, con una medicina muy, muy rudimentaria. Un arañazo suponía una infección y suponía la muerte. O sea, los niveles de mortandad en las guerras, por no hablar de la mala alimentación, del agua insalubre. Por eso antes comentaba, por ejemplo, la mala logística de los ejércitos galos, que apenas se podían permanecer, vivían sobre el terreno y podían permanecer poco tiempo en campaña. ¿Por qué? Pues imaginaos que no hay forma de conservar los alimentos, que tienes que beber agua insalubre, que puede provocar muchísimas enfermedades. Muchas veces los ejércitos se deshacían por esto. En el mundo antiguo, en el mundo moderno, en la época 16, 17 y 18 lo sabemos, ¿no? La mortandad tremenda que hay en campañas, en asedios por la propagación de enfermedades. En el mundo antiguo sería igual. A la hora del combate, las batallas muchas veces en el mundo antiguo son ejercicios de contención, ¿no? De tanteo, y sabemos que el grueso de los muertos se produce cuando una de las dos partes cede y huye y da la espalda. Cuando das la espalda te conviertes en una presa fácil para la caballería, las tropas ligeras del enemigo, y es cuando se produce la gran mortandad
en el mundo antiguo. Esto se produciría también en el mundo galo como en el mundo clásico, ¿no? Y luego lo que quizá es característico del mundo galo es el tratamiento post-mortem de los cadáveres, ¿no? De los cadáveres de los vencidos. Porque los galos tenían la costumbre de capturar trofeos humanos. Manos, pero especialmente cabezas, especialmente cráneos. Esto lo sabemos por Posidonio de Apamea, que estuvo en la Galia a finales del siglo I a.C., y cuyas obras están perdidas, pero encontramos todavía rasgos de sus obras, fragmentos que aparecen en otros autores como Estrabón o Diodoro. Capturaban cabezas, las guardaban y las exhibían. Esto pasa también en el mundo ibérico, en el noreste de la península ibérica, en yacimientos como Ullastret. Hemos encontrado cráneos enclavados en las paredes de casas aristocráticas, ¿no? En el mundo galo lo sabemos iconográficamente, y luego en los santuarios guerreros que he comentado antes encontramos exposición de despojos humanos. Esto es especialmente conocido para el norte de la Galia, para la Galia Bélgica, aunque cada vez más los estudios arqueológicos demuestran que es un patrón, un tipo de santuario que aparece por todo el mundo galo, especialmente en Francia, ¿no? Y en la Galia Bélgica encontramos santuarios como Gournay-sur-Garonne o Ribemont-sur-Ancre, que probablemente son, por ejemplo, en el de Ribemont-sur-Ancre, probablemente lo que conmemora es una batalla, conmemora el lugar de una batalla, y se expusieron, no sé si lo veis aquí en esta ilustración, de esta manera, en una especie de estrado, centenares de cadáveres de los vencidos decapitados. Los cráneos no han aparecido en el santuario, probablemente los guerreros los llevaron como recuerdo de su valor a sus viviendas, pero han aparecido cientos de cadáveres expuestos con sus armas, colgados así como un macabro recuerdo de esa batalla, ¿no? Entonces, típico del mundo galo es este tratamiento post-mortem de los caídos, de los vencidos, con su exhibición en trofeos erigidos por los vencedores. Sabemos, por ejemplo, por las fuentes también lo sabemos, hay un episodio, hay una batalla en la zona de Rapúnica, en la Silva Litana, en la que los boyos vencen a Postumio Albino, a un cónsul romano, y el cráneo de este cónsul pues acabó siendo limpiado y convertido en copa para libaciones en un santuario, ¿no?, de los galos. Entonces, bueno, tenían este... Por otra parte, ojo, los romanos también capturaban trofeos humanos. Si alguno tiene en mente la columna trajana, vemos a los romanos cortando cabezas y exhibiéndoselas tan contentos a Trajano, ¿no?, al emperador. O sea que los romanos también cortaban cabezas. Eran igual de bárbaros que los galos, aunque nos ha llegado solo su visión de los galos, ¿no? Habría que pensar, sería muy bonito saber qué pensaban los galos de los romanos también. Sí, y no solo cortaban cabezas, ¿no?, y manos a los enemigos, sino también a los propios romanos, y si no, que se lo digan a Cicerón. General Cerón en los rostra, ¿no? O Sila exhibiendo cabezas ahí en los rostra, ¿no? Sí, el mundo antiguo, como el mundo moderno, me temo que era un sitio bastante brutal, ¿no? Como el mundo contemporáneo, como estamos viendo actualmente. El hombre sigue siendo un lobo para el hombre. Mm. Y al igual que hasta ahora habíamos tratado, ¿no?, todo el tema de las batallas antes y durante, y, ¿no?, y ahora hemos abordado, digamos, el después, también a lo largo de todo el episodio hemos mencionado a los celtas, ¿no?, a los pueblos celtas como enemigos de Roma, pero ¿qué pasó cuando la conquista terminó, ¿no? O sea, el imperio se expandió y los celtas se incorporaron como auxiliares al ejército romano? ¿Cómo fue su evolución ahora ya como, digamos, aliados en el ejército romano? Como sabes, Oscar, Roma, realmente la fuerza militar de Roma no son solo sus legiones, sino que es su capacidad para cooptar aliados dentro de su Mm, esfuerzo militar, ¿no?, y emplearlos en el esfuerzo bélico. La conquista de César de la Galia no la hicieron solo legionarios romanos. César tenía una red de tribus aliadas, empezando por los eduos, ¿no?, que era la tribu más potente de la Galia. Y una de las exigencias de Roma a los vencidos, muy a menudo, es que aporten contingentes auxiliares a su esfuerzo de guerra, ¿no? Una vez concluida la conquista de las Galias, ¿no?, que no concluye después de Alesia ni del 51 a.C., porque hay revueltas en época de Augusto, hay revueltas de los belóvacos en la Galia, de los nitióbroges en la Galia céltica con la Aquitania y demás. Agripa tiene que hacer campañas en Aquitania, o sea, la conquista, por mucho que César lo ponga a punto final, o Ircio en el siglo VIII, en el libro VIII de la Guerra de las Galias, la conquista
no fue tan fácil y continuó unos años. Pero realmente el servicio militar en las regiones romanas como auxiliares, lo que sirve para estas élites de las comunidades galas es para conseguir la ciudadanía romana, y es una forma de integración también en el sistema político e institucional romano y en el mundo romano, ¿no? El servicio militar de las comunidades vencidas es una forma de integración, ¿no? Y para muchos aristócratas va a suponer seguir conservando su forma de vida y los argumentos para seguir conservando el poder en sus comunidades de origen, apoyados por Roma esta vez, pero bueno, a través del servicio militar. Y como antes comentaba respecto a la caballería, pues sabemos que Roma va a reclutar ingentemente auxiliares entre los galos. Según se desplace la frontera hacia el norte, hacia el Rin, pues cada vez más en comunidades fronterizas con el Lime renano, ¿no? Entre los tréveros, entre los nervios de la Galia Bélgica, etcétera, van a reclutar auxiliares para su esfuerzo de guerra. Entre los tréveros, por ejemplo, conocemos algunas estelas de caballería muy curiosas. Conocemos una que ha aparecido en Inglaterra con un jinete auxiliar de un ala trévera con una cabeza cortada, ¿no? Entonces, bueno, siguen manteniendo esta costumbre gala, siendo ya un auxiliar del ejército romano. Pero sí, van a nutrir las filas de las legiones romanas, porque va a suponer también, como os digo, este procedimiento para integrarse dentro del mundo romano. Mm. Para finalizar ya este programa, quería preguntarte por sorpresa, ¿no? Y pedirte tu opinión por si, no sé si eres muy cinéfilo o seriéfilo, pero te quería preguntar si alguna vez has visto una película o una serie o cualquier otro producto audiovisual en los que se represente bien a los celtas, sobre todo, ¿no? En su aspecto militar. Fíjate, creo que no. Así como en el cómic sí, sobre todo hay cómic francés sobre la guerra de las Galias y tal, que está muy bien documentado y demás. Y hay grupos de recreación histórica en Francia que lo hacen de maravilla, la verdad. Pero no, por ejemplo, en la representación que hay de los galos, estoy pensando en la serie de Roma, ¿no? Al principio de la serie de Roma, que está en la Galia, Pulo y Boreno, que son dos nombres basados en dos centuriones de la guerra de las Galias de César, pues no está bien representado. Luego hay una película sobre Cingetorix que creo que el protagonista es Christopher Lambert, que es horrible, que es horrible, que es un bodrio y malísima. Y no, muchas veces porque las películas lo que se busca, si se presenta a celtas o germanos, se redunda en el cliché, ¿no? Este heroico de buen salvaje y que tampoco les hace ninguna justicia, ¿no? Es un poco el buen salvaje frente a la corrupta civilización, ¿no? Que es otro paradigma moderno que nos hemos inventado, ¿no? Pero que también bebe de esas concepciones romanas y griegas el buen salvaje heroico todavía, de tiempos heroicos, ¿no? Entonces, no realmente no hay buenos productos a nivel cómic, hay buenos grupos de recreación que lo hacen, hay buenos productos de divulgación como las revistas de Despertaferro de tema céltico, ¿no? Pero, pero no, a nivel de series o de películas, el mundo antiguo no está bien tratado habitualmente en los productos audiovisuales. Porque muchas veces se tira, pues ya sabéis, de clichés, de vestuario obsoleto, de que haya mucho güero, mucha muñequera eh, y poca verosimilitud, ¿no? Entonces, bueno, Mm. me temo que no. Está pendiente hacer la película de la Guerra de las Galias con alguna representación del mundo galo. Sí, pues por eso yo en la pregunta te dije, ¿alguno? Porque, porque como a mí no se me ocurría ninguno, pues no sé si tú conocías alguno. No, ya te digo que no. Y pues nada, llegados a este punto, yo tengo que decir que hemos llegado al final, desgraciadamente, y quería agradecerte infinitamente a ti, Alberto, por habernos hecho un hueco en tu apretada agenda para venir a hablar, ¿no? Sobre algo tan interesante como es el mundo de la historia militar antigua de los celtas y de la composición y tácticas de su ejército. Te agradecemos mucho y esperemos que te lo hayas pasado bien y que podamos repetir alguna vez en el futuro. Me lo he pasado muy bien, Óscar. A mí hablar del mundo antiguo es mi pasión, me encanta. Ha sido una charla muy aguda, buenas preguntas, me lo he pasado muy bien. Y si alguna vez te apetece hablar sobre alguno de los aspectos que tomamos en Despertaferro, pues estamos a tu disposición.